Yo les contaba recién que cuando uno va a un sitio como el África, uno se da cuenta de la versión filtrada y diluida que hemos tenido del Evangelio por muchos años. Yo te confieso, tuve casi 2000 pastores africanos. Yo en un momento no sabía qué predicarles. ¿Qué les voy a predicar? Que si están pasando crisis es porque Satanás se levantó contra ellos y a veces no tienen para comer esos pastores. ¿Qué le voy a hablar? ¿De qué? Si no tienen agua potable. ¿De qué victoria le voy a hablar como la entendemos nosotros los que vivimos en América? Y si un mensaje no sirve para predicar en todas partes del mundo, entonces no es un buen mensaje. Si el mismo mensaje no se puede predicar en todas partes, no es un verdadero mensaje. Entonces me di cuenta que de 10 mensajes que puedo tener, 9 no los puedo predicar. Porque les tengo que enseñar a ser agradecidos. Y ellos agradecen estar vivos. Aunque sabe que no desayunaron esa mañana y por ahí no van a almorzar ese día porque no pueden. ¿Qué le voy a hablar? ¿Del Dios de la prosperidad? Que están haciendo las cosas mal, que se arrepientan. La mayoría de esos hombres están enfermos, esas mujeres están enfermas, se los puede ver. Están enfermos con peste, no hay vacunas, no hay sistemas higiénicos, no hay hospitales. Así que ¿qué voy a hablar? ¿De que el Señor sanó todas las heridas? Sí, puedo hablar de sanidad, pero muchos se van a sanar y otros no. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué es el mensaje de Cristo? Y ahí me doy cuenta, en el África, que tengo que ir al mensaje de los discípulos. Y ese lo entienden los africanos. Les digo que van a pasar aflicciones, que eso es parte de la vida, pero que agradezco el gozo que tienen para cantar. Ustedes saben cómo cantan los morenos, ¿no? Una fuerza que nace de cuando cantaban en los botes de la esclavitud. Una fuerza de adentro. Parece que tiene hasta la música incorporada. No hay que decirle canten fuerte, porque eso es todo fuerte. La música fuerte, las palmas son fuertes y adoran y cantan. Y uno los ve y dice, wow, estos son gente que tiene la vida resuelta. No, es que su gozo no está regulado por el dinero. Su gozo no está regulado ni por si comieron o no comieron. Ellos están contentos de que a pesar de la pobreza tienen a Cristo, tienen a Dios, tienen vida eterna. ¡Aleluya! Así que les digo que Dios usa a la gente rota. Les digo a los africanos que Dios los utiliza a ellos para enseñarnos a nosotros, a los que nos quejamos, a los que nos deprimimos por boberías, que Dios de algún modo los ubicó ahí, casi en lo último de la cadena alimenticia social, para aquellos que siempre están mirando para arriba, a los que les falta de tanto en tanto los mire a ellos y se dé cuenta lo desagradecidos que son, porque somos desagradecidos hasta que la crisis nos pone en perspectiva. Uno cree que es bendecido si tiene una casa propia, si tienes un ministerio reconocido, si te va bien en el empleo. Y un día llega la enfermedad, llega la temporada esa que se inmiscuye sin que lo esperas. Y entonces, ¿qué te pasa? Ordena tus prioridades. Las cosas que antes te importaban quedan muy por debajo de la cima. Las cosas que te parecían que te iban a hacer feliz, de pronto se transforman en eso, cosas. ¿Y qué hace la crisis? Te transforma en alguien que no tienes nada que perder, nada que proteger. ¿Quieres ver a un hombre que Dios utiliza de una manera formidable, sin límite? Muéstrame a alguien que en algún momento de la vida lo perdió todo y no está atado a una casa. No se deprime porque Bank of America le manda una carta, porque ya la perdió la casa y vio como Dios lo bendijo de alguna manera. Muéstrame a alguien que salió de una enfermedad, que tuvo una larga temporada en el hospital, salió de allí, y yo te mostraré a alguien que jamás se va a enojar porque le hagan una mala cara, porque no le den un asiento, porque no me tocó la licuadora, porque él viene de un cáncer. Y como se peleó contra el cáncer, para lo que otros son grandes batallas, para él son boberías. Él no tiene nada que perder. Lo único que le interesa es agradar a Dios. Muéstrame a alguien que lo criticaron sin piedad gran parte de su juventud y le dijeron payaso, anticristo, apóstata, y yo te mostraré a un hombre seguro hacia dónde va, qué quiere y para qué, porque sabe que le quiere agradar a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces yo veía
En las Escrituras son dos reyes ungidos por el mismo profeta, mismo entorno, mismo cuerno de aceite, mismo Dios que manda ungir a ambos, Saúl y David. Voy al final de la vida, de la biografía de ambos, y Saúl se suicida en su propia espada, muere pseudamente endemoniado, consultando a las brujas, lejos de Dios, descartado para que sea rey, sin unción. Voy a la biografía de David y lo veo hasta el día de hoy como un hombre conforme al corazón de Dios, según el adjetivo divino del Padre. Le dicen a Jesús, hijo de David, no le dicen hijo de Saúl, hijo de David. O sea, nunca nadie lo moverá de la genealogía del maestro. ¿Qué hubo en el medio que uno terminó tan bajo, en un punto tan bajo, y otro terminó tan bien? La lectura fácil es que David era un santo y el otro era un condenado. No, porque David fue un adúltero, un asesino, unos pecados espantosos. ¿Qué fue entonces lo que determinó? Tienen la misma unción, el mismo cuerno de aceite derramado sobre sus cabezas. Uno termina bien y otro termina mal, te lo diré. Uno no tiene nada que perder, solo agradar a Dios. Se llama David. El otro cree que tiene todo para perder, la reputación, y está muy pendiente de eso. De hecho, su propia hija dirá en algún momento, le dirá a David, mi padre nunca ha hecho esa ridiculez al verlo a David bailar. Saúl es un hombre muy temeroso del que dirán. Todo el modus operandi de la vida de Saúl fue temer al hombre. La palabra dice que cuando fue llamado para ser ungido, se ocultó entre el bagaje porque tenía miedo. Y esa manera de ser de Saúl lo perseguiría el resto de su vida. Dios lo envía a otra batalla contra los amalecitas y le dice a Saúl, la orden de Jehová es: destruye todos los enemigos, no dejes nada vivo, ningún ser vivo, mata ovejas, bueyes, asnos, todo lo que encuentre, arrasa con esa ciudad. Y Saúl perdonó lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, todo lo que era vil y despreciable se deshizo de él, mas lo que era gordo se lo quedó. Y Samuel dice, ¿por qué desobedeciste a Jehová? Y él dice, es que tuve temor de los hombres, del que dirán. David solo tenía temor de Dios, Saúl le tenía miedo a todo lo demás. Y la pregunta esta mañana o esta tarde es, ¿a qué le temes? ¿Al que dirán? ¿A la bancarrota? ¿A que te critiquen? ¿A qué le temes? Porque a lo que le temas, ese temor será tu verdugo. La crisis hará que no le temas más a nadie. Cuando venga la crisis y veas que Dios es fiel, aunque a veces te toque comer salteado, y sigas siendo fiel, y Dios sea fiel contigo, ya no te va a asustar nunca más la economía. Dios dice, tu confianza soy yo te traje, y te vas cuando yo digo que te vayas. Yo te sostengo. Yo soy quien te fortalece. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces de pronto, cuando le temes a todo, Dios tiene que pasarte por un proceso para que dejes de temer, para que seas alguien que no tenga nada que perder. No le temes al sufrimiento, no le temes a la confianza, a los aplausos o a la crítica de la gente. Eres indestructible cuando no te importa el que dirán, porque tu confianza está basada en Dios. No le temes a la muerte porque sabes lo que te espera del otro lado. Entonces, cuando no le temes a nada, eres indestructible.